Ahora sí. Bueno, ya son las 2:01, entonces empezamos. Bienvenidos a todos. Alcancé a ver que eran más de 130 personas conectadas, lo cual me alegra mucho ya que es un tema muy importante. Entonces, este tema anteriormente en otros semestres ya lo habíamos tocado. ¿Por qué insistir con este tema? Bueno, porque el sobrepeso y la obesidad son enfermedades muy comunes en nuestra población. Ustedes Ya saben, no te oímos, Ángel. Ay, ay, se corta la comunicación, Angelita. a ver, déjeme. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Ok. Una disculpa, no sé qué esté fallando. Ok, bueno, pues vamos a empezar. Saben que pueden ir reaccionando. Eso me ayuda mucho para saber que están por ahí, que están escuchando. E incluso sus preguntas a veces las puedo ir leyendo rápidamente y eso también me ayuda. Y si no, saben que al final podemos leer sus preguntas y contestarlas. Entonces, bueno, la obesidad y sus repercusiones en la salud. Y vamos a agrandar. Aquí lo importante es conocer en qué consiste, saber si tenemos sobrepeso u obesidad y principalmente cómo prevenirla, cómo vamos a evitar sufrir de esta enfermedad. Y bueno, ¿por qué hablar de obesidad? Como les comentaba, la obesidad es una enfermedad global, es un problema de salud que afecta a todo el mundo. Aparte, la obesidad y el sobrepeso van a implicar costos importantes a nivel económico, ya que la obesidad puede llevarnos a padecer otro tipo de enfermedades como la diabetes y la hipertensión, entre otras. Y pues eso va a implicar estar gastando el dinero en medicamentos, en a veces suplementos especiales, tratamiento de heridas, etcétera, complicaciones oftalmológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces va a implicar estos gastos extra. Además, también implica un problema psicosocial. Disculpen, por ahí escucho un micrófono abierto. Por favor, si pueden apagar sus micrófonos. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué psicosocial? Lamentablemente, las personas con sobrepeso y obesidad han sido discriminadas desde siempre. Esto no quiere decir que por padecerlo tenga derecho nadie a discriminar o a abusar de alguien por esa situación. Sin embargo, sí implican cierto aislamiento social, problemas de depresión e incluso de ansiedad. Entonces, como vamos a ver más adelante, la obesidad es un problema multifactorial, van a estar asociados muchos factores. Por otra parte, la obesidad también va a implicar que es un problema crónico. ¿Qué quiere decir esto? Que empezamos con un sobrepeso, como vemos aquí en la figurita, pero si esto dejamos que avance, después ya va a ser un sobrepeso de 5, 6, 7 kilos, después 8, después 20, etcétera. Entonces, si esto no se detiene, si no se atiende, va a haber una progresión a la cronicidad. Como les explicaba, va a atender al desarrollo de otras enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión. En muchas personas puede causar problemas de discapacidad. Por ejemplo, puede haber problemas articulares, como vamos a ver más adelante, e incluso mayor propensión a fracturas, llevando a una persona tal vez incluso a utilizar aditamentos como bastones o sillas de ruedas. Disminuye la calidad de vida, pues va a afectar en todas las esferas a la persona. La estigmatización social, como que viene relacionada con estas consecuencias psicosociales, y una mortalidad prematura. Se ha visto que las personas que padecen obesidad importante tienen mayor posibilidad de enfermarse de otras enfermedades y fallecer antes de los 75 a 78 años, que es el promedio de vida de hombres y mujeres respectivamente. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí vemos un meme que dice, bueno, ¿para qué comes sano si te vas a morir igual? Pues sí, lo único certero que tenemos desde que nacemos es que algún día vamos a morir,
pero cómo es que queremos llevar esa vida de una manera, con una calidad de vida que nos permita ser autosuficientes, independientes, o bien ya a los 40, 50 años sufrir, por ejemplo, de ceguera, como vamos a ver más adelante. Una de las complicaciones más importantes de la diabetes es la ceguera. Y aquí en México hay un gran número de personas que han perdido la vista muy jóvenes, estamos hablando de 40, 50 años, entonces ya va a haber una discapacidad, ya va a afectar de alguna manera su calidad de vida, estar comprando medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí se trata de sentirse y estar bien mientras está uno vivo y no precisamente pues para ser inmortal, porque eso no es posible. Y pues vamos a ver aquí una gráfica muy representativa que nos muestra la OMS de cómo en todo el mundo ha aumentado las tasas de obesidad. Fíjense, aquí en el 75 las tasas eran bajas en general. Podemos ver diferentes países, Canadá, España, Estados Unidos, México. Aquí tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos, que es desde el 72, en ellos su sistema epidemiológico de registro de enfermedades, pues lo manejan desde hace mucho más tiempo que México. México empezó a aplicar la encuesta nacional de salud a partir del 2000, por eso aquí tenemos la línea morada que nos muestra México. Pero, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene mucho más tiempo, desde los 70, vamos viendo cómo aumenta, 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 hasta el 2016, es esta gráfica, como casi el 70% de su población sufre obesidad y México está casi igual. Miren, también hay un ascenso muy evidente en todos los países. Entonces, bueno, tenemos que se ha triplicado en todo el mundo. Esta es una gráfica de personas de 15 a 74 años de edad. Y bueno, tenemos que para el 2016 casi el 40% de los adultos, o sea, mayores de 18 años, tenían sobrepeso y el 13% de la población mundial adulta ya padecían obesidad. ¿Ok? Entonces, si ya estamos en un rango de sobrepeso, hay que tener cuidado porque hay muchas posibilidades de que si nos descuidamos, lleguemos a la obesidad. ¿Ok? Y bueno, ahora vámonos aquí a México. ¿Qué es lo que estamos observando? Esta es la encuesta nacional de salud que se hace de cada 6 años. La hace entre el INEGI, la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública. Entonces, bueno, la última fue en 2018, se hizo otra durante la pandemia de COVID. Sin embargo, todavía no se publican bien las gráficas, entonces me baso en la del 2018 y vemos aquí que para ese entonces, fíjense, estamos aquí hablando de población mayor de 20 años. En UPIXA pues tenemos que mayores de 18 años, tal vez alguna persona de 17 de los chicos de nuevo ingreso, pero estamos viendo que en esta población mayor de 20 años, más del 75%, 75.2, no están en su peso adecuado. Tenemos que el 39% sufre sobrepeso y el 36% ya obesidad. Y van a decir, oye, doctora, pero ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? Pues vamos a ver más adelante eso y les voy a enseñar cómo averiguar si ustedes sufren sobrepeso o ya están en obesidad, ¿ok? Entonces vemos que ha aumentado, mientras que en 2012, en Sanut 2012 el promedio era 71.3, ya en 2018 fue de 75.2 y seguramente para la del 2024 pues va a ser mayor de 75. No sé si llegando al 80%, esperemos que no, pero sí hay que reconocer que pues esta pandemia también está afectando nuestros hábitos, nuestra forma de vida y también está perjudicando y está favoreciendo para sufrir sobrepeso, obesidad y otras enfermedades. Entonces, bueno, si alguien de por aquí recuerda, lo hemos visto ya varias ocasiones, ¿cuáles son las 3 primeras causas de muerte en los mexicanos? Bueno,
pues tenemos que más del 88% se deben a enfermedades relacionadas con la salud. O sea, solamente el 11.6% son a otras causas como accidentes o, por ejemplo, muertes violentas. Como vemos, la gran mayoría es por problemas de la salud. ¿Y cuáles son esos problemas de la salud? Bueno, pues tenemos a estas 3 enfermedades que son las que matan a los mexicanos. 1, enfermedades del corazón. 2, la diabetes. Y 3, los tumores malignos, es decir, el cáncer. Como vimos hace 8 días, en la alimentación saludable para el corazón, para un corazón saludable, perdón, las enfermedades del corazón, específicamente infarto, pues afecta, es la primera causa de muerte en todo el mundo, no nada más en México. Y pues aquí miren, la diabetes en segundo y los tumores malignos en tercero. Ah, pero ¿qué creen? Este boletín del INEGI fue de finales del 2019 y entonces tenemos que en 2020 hubo una enfermedad agregada. Adivinen cuál, pues fue el COVID-19. Aquí es importante decir, recordar que estas 3 enfermedades están muy asociadas a la obesidad. Por eso es la importancia de hablar de esta enfermedad. Y miren, ya en este boletín, que ya fue en 2021, es decir, nos refleja las muertes durante el 2020, podemos ver que sigue en primer lugar las enfermedades cardíacas como causa de muerte entre los mexicanos. En segundo lugar viene el COVID. En tercero el diabetes. Cuarto tumores. Y quinto influenza y neumonía. Y pues recordemos que el COVID-19 también sus complicaciones y su forma grave está muy asociada a obesidad, hipertensión y diabetes. Entonces, por eso es importante que estemos conscientes de nuestra realidad. Esta es nuestra realidad respecto a cómo y de qué se mueren los mexicanos, morimos. Ok, y bueno, vamos a entrar en forma. ¿Y qué es la obesidad? Vamos a tratar de comprenderla. Bueno, pues la obesidad va a ser una enfermedad crónica caracterizada por un almacenamiento excesivo de grasa de ese tejido adiposo, que generalmente lo conocemos como lonjita. Bueno, pues ese es un excesivo almacenamiento de tejido adiposo, no debería de existir. ¿Y por qué no? Pues porque significa un riesgo para la salud. Entonces, en esta lámina es muy representativa porque podemos ver si, por ejemplo, alguien que se va a operar por alguna situación, supongamos quistes ováricos o supongamos que una apendicitis, etcétera, pues se cortan las diferentes capas de tejido, empezando desde la piel. Y después vemos el tejido subcutáneo que está formado principalmente de grasa. Y miren, nosotros le llamamos panículo adiposo, que prácticamente es la grasa que está debajo de la piel. Entonces, toda esta grasa antes se creía que pues solamente era ahí una acumulación y ya, pero no. Resulta que este tejido adiposo está vivo y va a realizar diferentes funciones, va a alterar el metabolismo de las grasas, va a alterar, se va a depositar no solamente aquí debajo de la piel. Si ustedes pueden observar en esta área, vemos más tejido amarillo, pues esta es otro tipo de grasa que se le llama grasa visceral. ¿Por qué? Porque se deposita alrededor de las vísceras, de los órganos. Ajá, en este caso, pues alrededor, aquí está el hígado, aquí alrededor del hígado, de los intestinos, en toda esta capa fibrosa que va a envolver la cavidad abdominal. Entonces, esta grasa abdominal que no la podemos ver, toda esta subcutánea, pues la podemos ver porque es la lonjita, ¿no? La podemos palpar, pero toda esta adentro no, y sin embargo ahí está, existe y está provocando alteraciones metabólicas. Y bueno, ¿cómo saber si padezco obesidad? Va a haber 2 parámetros principales. Uno y el más importante, que es el universal, es el índice de masa corporal. Y bueno, ¿cómo se obtiene? Se va a dividir el peso entre la estatura al cuadrado.
el peso en kilogramos. Aquí pongo un ejemplo. Si gustan, bueno, saquen las impresiones de pantalla que sean necesarias o fotos, lo que ustedes necesiten. Y estaría bien que hicieran este ejercicio en su casa con toda la familia, ¿por qué no? Calcular su índice de masa corporal. Por ejemplo, aquí tenemos una mujer de 68 kilos que mide 1,60. Entonces, bueno, se eleva su estatura al cuadrado, 2,56, y posteriormente dividimos su peso entre el resultado de la estatura al cuadrado, dándonos 26,56. Esta persona de este ejemplo tiene ya una obesidad grado 1. Y bueno, vamos a ver cómo es esa clasificación. Igualmente, sáquenle una impresión y pues aquí podemos ver. El rango normal es este, de 18,5 a 24,9. Estamos hablando en general. Aquí sí quiero hacer un paréntesis. A lo mejor hay una persona entre ustedes que es deportista y practica algún deporte y tiene mucha masa muscular. Entonces, bueno, esa persona va a tener un IMC más elevado y no precisamente puede ser por obesidad, es decir, por un excesivo tejido grasoso almacenado. Entonces, esto es en general. Si alguno de ustedes practica algún deporte y tiene mayor masa muscular, ahí tendríamos que individualizarlo. Pero en general, la OMS utiliza y recomienda la clasificación internacional según el IMC. Entonces, fíjense, la paciente, la persona del ejemplo tuvo 26,5, 26,56, entonces ella está por aquí. ¿Qué es sobrepeso o preobesidad? Pero acuérdense que el sobrepeso ya inicia con una acumulación de grasa que no debería de estar. Su riesgo para la salud aún es bajo, afortunadamente. Si estamos dentro del rango normal, pues los riesgos son muy bajos. Pero esta persona de 26,56, si no cambia sus hábitos y al contrario pueden empeorar, pues puede llegar a un índice de 30, 32 y entonces ya va a ser una obesidad moderada. Sus riesgos van a ir aumentando hasta ser un riesgo sumamente alto cuando la obesidad ya es de clase 3 con un índice de masa corporal mayor a 40. Entonces, bueno, yo los invito a que calculen su índice de masa corporal y ustedes empiecen a conocer el grado de riesgo que padecen, ¿ok? Y bueno, otro parámetro que también es muy efectivo es la circunferencia de cintura. Bueno, hay a nivel anatómico, en cómo se almacena la grasa, existen dos tipos de obesidad general, que es la central, y bueno, se esquematiza diciendo la central o de manzana, que es una acumulación sobre todo de grasa a nivel abdominal, precisamente como una manzanita, aquí como el esquema. Y la otra es en forma de pera. Y esta obesidad es más periférica. Quiere decir que la grasa se tiende a acumular sobre todo en caderas y la otra en abdomen. Pues resulta, se ha visto que esta acumulación central es la que más predispone o más afecta para poder sufrir diabetes. Ay, aquí se me trastocaron las letras, perdón. Diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial e infarto. No quiere decir que una persona que tenga mayor acumulación de grasa en caderas no corra un riesgo, también lo sufre. Me están diciendo que no escuchan. ¿Ustedes sí escuchan? ¿Sí? ¿Sí? Ah, ok, ok. Sí, sí, te escucho bien. Es que alguien Sí, se escucha escribió en bien. el chat. Ok, bueno, qué bueno que ya está Carlos. Bueno, entonces no quiere decir que si tendemos a acumular más grasa en cadera estamos fuera de riesgo. Al final y al cabo es una acumulación de tejido adiposo que no debe de estar ahí. Y como les decía, el tejido adiposo va a secretar hormonas y algo muy importante, mientras más tejido adiposo acumulado, mayor estado de inflamación celular. Entonces,
Sí afecta, sin embargo, se ha notado que la acumulación abdominal o central predispone más a este tipo de enfermedades, que como ya vimos son las principales causas de muerte. Está asociada a esta muerte. Y bueno, ¿cuál es la medida saludable de cintura o de circunferencia abdominal que debemos tener? Bueno, en mujeres es hasta 80 centímetros y en hombres 90. Entonces también los invito con una cinta métrica, de preferencia por la mañana antes de desayunar y después de haber ido al baño. Pésense. Ojalá les sea posible tener una basculita en casa o si se pueden, con todas las precauciones salir y pesarse, pues sería bueno. Aunque déjenme decirles que tener una báscula es una buena inversión. No tiene que ser una báscula súper sofisticada, una báscula solamente bien nivelada, y listo, para que sepamos qué está pasando con nuestro peso corporal. Entonces, pueden pesarse y también colocarse frente al espejo y en la parte más reducida de su cintura, que es arriba de los huesitos de la cadera, se llama crestas ilíacas. Ahí arribita generalmente es la parte más estrecha. Ahí se van a medir y van a anotarlo. Vamos a ver, están en más de 80 centímetros o más de 90 hombres, ya nos está hablando de cierto precaución. Hay que tomar precaución y hay que empezar a bajar esa grasa abdominal. ¿Ok? Entonces, esos dos van a ser unos parámetros muy importantes. Y bueno, vamos a entender. ¿Y cuáles son las causas de la obesidad? Bueno, el 90% es exógena, es decir, que se va a deber a diferentes factores. Son de origen multifactorial, principalmente una sobreingesta de comida y una baja realización de actividad física. Fíjense, el 90% de las causas de la obesidad, el 90% está relacionado a causas exógenas, es decir, qué comemos y cómo nos movemos. Y solo el 10% es endógena. ¿Qué quiere decir? Que va a depender de alteraciones que existen en nuestras glándulas, principalmente la tiroides, por ejemplo, el hipotiroidismo, o también se asocia al síndrome de ovario poliquístico. Aquí son enfermedades específicas que tienen que ver con la secreción de hormonas. Muchas veces, la mayoría de las veces los pacientes con hipotiroidismo no comen grandes cantidades de comida y siguen subiendo y subiendo y subiendo de peso, pero es porque hay un desbalance, hay un desajuste, hay alteraciones en su sistema hormonal, pero solamente el 10% de todas las causas de obesidad se debe a esto. El 90% es por causas exógenas. Y bueno, nos vamos entonces a enfocar en este tipo de obesidad que es exógena. Y bueno, ¿cuál va a ser? Como decía, la sobrealimentación y la reducción en la actividad física. Esta combinación va a ser la que va a causar la obesidad. Debe de haber un equilibrio entre nuestra ingesta de alimento y nuestra actividad física. Pero si resulta que en vez de comer una gran cantidad de verduras, fibra, granos, moderadas frutas, nos estamos alimentando sobre todo con comida industrializada y en grandes cantidades, pues la balanza se va a venir hacia este lado. Y si aparte no hacemos actividad física y la pasamos mucho tiempo sentados, pues aquí va a haber un total desequilibrio. Ahorita con la pandemia, pues ustedes, sobre todo como estudiantes, pues se la pasan horas sentados frente al televisor. Recuerden aquellas ponencias que hemos ya tenido sobre realizar actividad física, incluso entre las clases, estiramientos, unas cuantas sentadillas, estar moviendo sus articulaciones y buscar un tiempo. Recuerden, 30 minutos por lo menos al día de actividad física moderada. Eso les va a ayudar bastante. Pero si aparte de sus clases a lo mejor se sientan a ver una serie
de Netflix o se ponen a ver, no sé, sus diferentes plataformas y pasan otras 2 o 3 o 4 horas sentados, pues realmente el cuerpo no va a tener cómo, no le estamos ayudando a digerir y a distribuir toda la energía que le estamos dando en exceso. Entonces sí es importante mantener el equilibrio. Y bueno, vamos a explicar por qué es de origen multifactorial. Pues porque va a ser el resultado de una interacción de diferentes factores sumamente complejos y que van a ser interdependientes y se va a dar en diferentes contextos. ¿Y cómo es esto? Pues miren, en primer lugar, el factor biológico. Si nosotros tenemos antecedentes heredofamiliares, es decir, que nuestras familias, nuestros papás, nuestros abuelitos, tíos, hermanos, eh, han sufrido de obesidad, diabetes, hipertensión, pues sí tenemos cierta carga genética que nos puede predisponer a también nosotros sufrirlo. Pero también esto interactúa con otros factores. El histórico, por ejemplo, pues anteriormente nuestros antepasados tenían que caminar grandes distancias para conseguir comida, para instalarse, cazar en grupo, la recolección, etcétera. Entonces prácticamente la obesidad no existía en ese entonces, porque siempre estaban activos, y lo que consumían pues era sobre todo abundante verdura. Después vino la carne, pero en general ellos no consumían hamburguesas de ninguna este, restaurante o cosas por el estilo. Entonces prácticamente la obesidad eh, no existía. Sí hay figuras de cuerpos con obesidad, pero son en culturas ya un poco más, no contemporáneas, pero no son de la época prehispánica. Entonces vamos a ver que también el contexto histórico va a influir. Por ejemplo, ahorita en el COVID estamos viviendo un contexto histórico. A nivel mundial hubo un confinamiento, la gente dejó de salir, sobre todo a inicios de la pandemia. Hasta los animalitos que ya no se habían visto en algunos países volvieron a salir, etcétera. Entonces es un ejemplo de que hay un contexto histórico, ambiental, en este caso producido por un virus que obligó a la gente a estar confinada y pues seguramente la actividad física de muchísima gente disminuyó bastante y el consumo de comidas rápidas tal vez aumentó. O bueno, no tal vez aumentó. ¿Sí? Actualmente, por ejemplo, pues ya al alcance de un teléfono celular podemos a llamar y nos traen la comida hasta la puerta de la casa o incluso la despensa, etcétera. Entonces ya no vamos a buscar nuestros alimentos, ya no tenemos que gastar toda esa energía y pues eso también nos va a predisponer a un desequilibrio. El ambiental. Actualmente pues tenemos a la mano, a la vuelta de la esquina, en cualquier lugar, accesibilidad a un montón de productos altos en azúcares y altos en grasa. Por ejemplo, el logo de Oxxo, pues es a la vuelta de tu casa, ¿no? Creo es, pues sí, prácticamente a la vuelta de la casa de casi todos pueden encontrar un Oxxo. Entonces, son factores ambientales que nos predisponen a comer mal, a comer insano, a comer mucha grasa, mucha azúcar y es un ambiente que nos está predisponiendo a eso. La obesidad infantil en México pues está en primer lugar, después sigue Estados Unidos. Tenemos muchos chiquitos, muchos niños, niñas con obesidad. Entonces, estamos viendo que en las escuelas incluso hay ambientes obesogénicos, quiere decir que producen obesidad, como la venta de frituras, de una cantidad enorme de oferta de dulces, de azúcar, grasas, etcétera, ¿no? Ahí pues no veo verduras, tal vez nunca, generalmente las cooperativas ofrecen su jícama y su pepino y su zanahoria y ya, ¿no? Entonces, a veces son bolsitas muy pequeñas y los estudiantes, pues prefieren muchas veces el refresco al agua natural, etcétera. Y pues ahí están las consecuencias de estos ambientes obesogénicos. Primer lugar en obesidad infantil, ¿no? Pues también la transculturación, es decir, traer y comer alimentos
de otros que eran más típicos en otros países y convertirlos ya en una dieta cotidiana, por ejemplo, pues es ambiental. Pero afortunadamente también en nuestro país tenemos, a lo mejor no a la vuelta de la esquina, pero sí podríamos encontrar en los mercados sin problema, en los tianguis, pues una gran oferta de verduras y de comida que nos va a ayudar a estar sanos y a prevenir la obesidad y el sobrepeso. Por otra parte, pues también interfiere la parte económica, ¿verdad? Como estudiantes, pues muchas veces eh, no salíamos, me incluyo cuando en aquellas épocas, a veces sin desayunar, y pues lo más rápido y más económico a lo mejor era la guajolota con el champurrado, ¿no? Y además, pues como que nos hacía bastante espacio y tardábamos en volver a tener hambre. Pero pues realmente lo que estamos ingiriendo es la masita con la manteca, que es grasa y azúcar. Un poquito hay de chile, que es mínima cantidad de verdura. Más aparte el bolillo, que pues es más harina. Y el chocolate, que luego ni es chocolate, nada más es polvo con sabor a chocolate. La masa del champurrado, etcétera. Entonces es una sobrecarga de azúcar y grasa, pero realmente no nos está ofreciendo más cosas. Proteína, pues unas mínimas hebras de pollo o de carne de cerdo, pues es mínimo. Entonces, pues sería un mal desayuno. ¿Qué sería lo ideal? Pues salir desayunados de casa, bien alimentados y evitar este tipo de cuestiones. Tal vez de vez en cuando, por ahí que un antojito, etcétera, pero no como una costumbre, y eso es lo malo. Lamentablemente ya es costumbre para muchos desayunarse su guajolocombo y pues a la larga, pues por supuesto que van a sufrir alteraciones en su metabolismo. Y bueno, económico, a lo mejor para muchos es mucho más fácil comprarse el atole y la torta que ir a comprarse una comida completa que incluya, por ejemplo, pescado, pollo, eh, más verduras, etcétera, ¿no? A mí, sinceramente, sí se me hacía medio exagerados los precios de la comida que estaban alrededor de Upixa. En alguna ocasión fui a comer en una de esas cocinas y no me dieron tortilla. Y cuando la pedí, pues me la cobraron aparte, ¿no? De por sí ya era caro el menú. Entonces yo decía, bueno, tengo la posibilidad de pagarlo, pero muchos estudiantes pues tienen que sacar copias engargolados, etcétera, 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 impresiones y tienen muchos más gastos. Muchos vienen de provincia y pues sus papás les mandan a veces limitada cantidad de dinero, pagan la renta, etcétera, etcétera. Entonces, sinceramente sí se me hacía abusivo, bastantes abusivos algunos precios de esos comercios. Entonces, y bueno, ¿cómo se puede solucionar? Hay que tratar de traer comida desde casa y otras opciones, por ejemplo, son los comedores comunitarios que estuvieron implementando, bueno, ahorita yo creo que cuando regresemos otra vez van a estar, que creo que por 10 pesos les daban un menú completo, ¿no? Entonces traten de buscar esas opciones o traer comida desde su casa, porque muchas veces, pues nos ofrecen a precios altos. Por ejemplo, en alguna ocasión fui a comer por ahí y me dieron un tazonzote enorme de sopa de pasta. Y ya la pechuga asada que pedí era súper chiquititita, ¿no? Entonces, pues sí, me llenaron más de pastas, de carbohidratos simples. Y pues no, o sea, y realmente por un precio mucho mayor, que si yo hubiera utilizado eso en casa para preparar yo mis alimentos, hubiera sido mucho más equilibrado y de mejor calidad. Entonces sí hay que checar eso también. Y pues el psicosocial. Aquí los invito que se pregunten si algunos de ustedes tienden a comer mucho. ¿Están comiendo por ansiedad? ¿Están nerviosos? ¿Están comiendo incluso por aburrimiento? Porque también esto interfiere en la parte psicosocial. Si alguien está estresado, con mucha ansiedad y tal vez no encuentra un apoyo, pueden agarrar como tablita de salvación, entre comillas, la comida para sentirse mejor o para sentir un poquito de placer o para olvidarse de sus problemas, ¿no? Entonces, la parte psicosocial también va a intervenir. Por ejemplo, aquí en los cuadros de Fernando Botero, que se caracterizan por pintar personas
con sobrepeso, con obesidad más bien. Entonces, pues muchas veces esto influye. A veces estamos ya en un régimen de alimentación más saludable y a lo mejor la abuelita o la tía o la mamá, no, apenas llevas una o dos tortillas, cómete otras tres o cuatro y ten el chicharroncito y cómete la salchicha y etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces estos ambientes sociales pues no nos ayudan o entre amistades que la cerveza, que la copa, etcétera, pues es muy calórica. Entonces sí, la obesidad no es tan simple como decir, ya no como esto y esto, sí, o sea, interfieren muchos factores, pero el punto es que los conozcamos, que entendamos cómo se produce este fenómeno para poderlo ir modificando. Y bueno, les hablo rápidamente de la interacción genética y estilos de vida. Como les decía, tenemos el factor biológico, ya nacemos con cierta predisposición genética. Nuestros, em, nuestros genes ya nos están diciendo, bueno, vienes de papis con diabetes, con hipertensión, con cáncer, etcétera, y puede que haya ahí a nivel genético ya alteraciones, pero no siempre se activan esos genes. Y aquí tenemos un ejemplo de que se hizo un estudio con los indios Pima, que ellos emigraron desde Estados Unidos, pero una parte se quedó en Arizona y la otra se fue hasta Sonora. Y pues hicieron un estudio en la universidad precisamente allá en Sonora, donde notaron que los indios Pima que se quedaron en Arizona sufrían bastante obesidad. Aquí podemos ver su índice de masa corporal de los Pima que vivían en Estados Unidos, que es esta, es muy alta, casi del 70%. Y los Pima que se quedaron en Sonora, en México, era de casi el 15%. Estos blancos se refiere a población que era totalmente ajena a los Pima, sobre todo del área de Estados Unidos. Y pues ellos estaban como intermedios. Pero sí es una gran diferencia entre los Pima de Estados Unidos, una gran cantidad de personas con obesidad a los que se quedaron en México. Y de diabetes mellitus, igual, miren, en los que estaban en Estados Unidos son más del 40% y los que se quedaron en México son menos del 10%. Y los dos compartían información genética. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los indios Pima de Estados Unidos ya tenían una dieta más industrializada, tenían maquinaria para sembrar, porque también se dedicaban a la siembra. En conclusión, sus hábitos de vida eran más obesogénicos, casi no hacían actividad física y su dieta era muy industrializada, mientras que los indios Pima en México cultivan, aran, o sea, hacen todo ese proceso de la siembra, es decir, realizan mayor actividad física y su dieta todavía está basada en muchas hortalizas, en mucha vegetal, pues. Entonces ahí se ve una clara diferencia que a pesar de que comparten genéticamente, información genética que los podría predisponer a ciertas enfermedades, el factor ambiental es el que va a decir si desarrollan diabetes y si desarrollan obesidad. Entonces es un ejemplo muy interesante acerca de, a pesar de que tengamos una carga genética, nuestros hábitos son los que van a hacer o no que se desarrollen ciertas enfermedades. ¿Ok? Y bueno, ¿cuáles van a ser esas repercusiones, esos padecimientos asociados a la obesidad? Fíjense bien, la obesidad es el principal factor de riesgo modificable para el desarrollo de enfermedades como la insuficiencia venosa, que son las famosas varices. Mientras más sobrepeso, más posibilidades de que esa sangre se quede acumulada en extremidades, deformando nuestros vasos sanguíneos y siendo insuficientes, provocando las varices. Deformaciones óseas y articulares, igual, mientras más obesidad, nuestras articulaciones van a tener que cargar mayores pesos de todo ese tejido adiposo que está de más y pues estas se pueden lesionar con mayor facilidad.
causando roces, osteoartrosis e incluso hasta fracturas o lesiones musculares. La apnea del sueño, que es el famoso ronquido, está muy asociado a la obesidad. Mientras más tejido adiposo tenga una persona, va a afectar la dinámica de su tórax. Entonces, esto va a provocar en la noche apneas, quiere decir que se quedan en determinado lapso de tiempo, son segundos, sin la respiración. Entonces, generalmente se despiertan pues alterados, así de que no pueden respirar. Es la apnea del sueño. Esta mejora bastante al bajar de peso. Por otra parte, pues como ya hemos hablado, la diabetes mellitus tipo 2 está sumamente asociada a la obesidad. Esa alteración en el azúcar. ¿Por qué? Pues porque estamos consumiendo mucho producto azucarado, industrializado. Ese azúcar no entra a la célula y se empieza a acumular en la sangre. Y esa sangre con azúcar es tóxica para muchos tejidos como el riñón, los ojos, la retina. Eso lo vamos a hablar el siguiente miércoles. Va a ser nuestro tema sobre diabetes mellitus, ¿ok? Y lo voy a explicar con más detalle. Si tienen papis, mamis, tíos, hermanos con diabetes, invítenlos a ver la plática para que comprendan su enfermedad. Es importante que la entiendan para poder controlarla, ¿ok? Por otro lado, también la obesidad pues va a causar una elevación de triglicéridos y colesterol. Y como vimos hace 8 días, estas grasas van a tender a acumularse en los vasos sanguíneos, formando placas de ateroma que posiblemente puedan romperse en algún momento, formar coágulos y provocar infartos. ¿Ok? La hipertensión arterial, como explicaba también hace 8 días, pues va a afectar los vasos sanguíneos, la placa de ateroma y pues nos va a predisponer a infartos. Como ya dijimos, pues los infartos y los eventos cerebrovasculares, es decir, un infarto pero a nivel cerebral y el infarto a nivel cardíaco. Entonces está muy asociado a la obesidad. Razones para aplicarnos, atendernos, cuidar nuestra salud y empezar a bajar de peso. Otras enfermedades, por ejemplo, son el hígado graso no alcohólico. Al inicio de la ponencia les explicaba esa grasa visceral, esa grasa que se va acumulando alrededor de los órganos. Bueno, existe una acumulación de grasa que se deposita en las células del hígado y se le llama hígado graso no alcohólico porque cuando una persona toma mucho alcohol, ese alcohol al descomponerse en el organismo genera grasa y esa grasa se deposita también en el hígado. Entonces hay dos tipos, el hígado graso alcohólico y el hígado graso no alcohólico. El no alcohólico está relacionado con la obesidad. ¿Qué pasa? Pues que estas células del hígado se inflaman y a largo tiempo causan cirrosis, que es una fibrosis del tejido del hígado y que predispone a desarrollar cáncer de hígado más adelante con los años. Entonces también está asociado a la obesidad. Las hernias, porque pues no hay suficiente músculo ni fuerza en esa pared abdominal y es más fácil que las asas del intestino, como aquí lo podemos ver, protruyan, ¡pum!, se salen. Entonces después hay que meterlos, reducirlos, operar. Entonces, también la obesidad nos puede predisponer a sufrir hernias abdominales y también inguinales. Las piedras en la vesícula biliar, ¿y por qué? Porque resulta que con esta ingesta alta de colesterol se pueden formar piedras de colesterol. Endurecen, tapan los conductos de la vesícula biliar y hay que operar. Entonces, es importante también, una razón más para prevenir la obesidad. Y bueno, se ha documentado ya bastante que la obesidad tiene relación con el cáncer de mama, cáncer de próstata y el cáncer de hígado, como ya lo expliqué anteriormente. Además, a nivel psicosocial, pues aislamiento social, depresión, ansiedad, enojo, frustración, o sea, también viene acompañado de este tipo de situaciones. Las personas pueden desesperarse de que no están bajando de peso o en su ansiedad y su frustración por determinadas situaciones de la vida, comen y comen y comen, suben de peso y eso las frustra más y es un círculo vicioso. Y bueno,
Aquí hay que determinar si incluso la ansiedad, la depresión puede ser un factor de que la gente esté consumiendo mayor cantidad de azúcares, por ejemplo, o de grasas. Entonces, siempre cuando tenemos como médicos un paciente con sobrepeso u obesidad, pues hay que preguntar, hay que saber qué pasa, cuáles son todos esos factores que están interviniendo para poder atender su obesidad de una manera integral y mucho más profesional y por supuesto que con mejores resultados. Si nada más les dicen, pues haz ejercicio y deja de comer esto, pues a veces no se puede, o sea, hay que investigar qué está pasando con el paciente, cómo es su ambiente, cuáles son los diferentes factores que están interactuando, qué tal está en la parte psicosocial, psicoemocional, para así poder integrar un buen diagnóstico y darle una adecuada atención. Ujú. Y bueno, ¿qué hacer? Vamos a hablar de generalidades, ¿ok? Recuerden que cada individuo es muy particular y pues se le tiene que atender diferente. Por cierto, ya cuando volvamos, ahí está abierto el consultorio para cuando quieran ir a verme y podríamos empezar por ahí con algunas recomendaciones generales, pero ya más individualizadas, ¿ok? Entonces, ¿qué hacer a nivel general? Bueno, pues restringir el consumo de bebidas azucaradas, tanto si quieren evitar tener sobrepeso u obesidad o como si ya lo tienen y quieren reducir ese IMC, o sea, bajar de peso. Todo lo que son refrescos, néctaras, bebidas de sabor, aguas frescas, tienen mucho azúcar las aguas frescas, les ponen demasiada azúcar. El café o té con azúcar deben de limitarse, su ingesta no debe de ser más que mínima, o si se puede, no ingerirla. Además de que estas bebidas, por su alto contenido de calcio y fosfatos, van a producir piedras en el riñón, sobre todo cuando aparte no consumen agua. Hay pacientes que no consumen agua porque ya están sumamente acostumbrados al sabor dulce de los refrescos. Ellos van a tener mucha posibilidad de desarrollar piedras, no nada más en la vesícula biliar, también en el riñón. Entonces, pues ahí lo que decíamos, ¿no? Costos asociados del tratamiento con el urólogo, los estudios, a veces necesitan cirugía láser para triturar esas piedras, etcétera. Entonces se complica la vida, la verdad. Entonces tratar ahí de disminuir esta ingesta o de plano quitarla. Por aquí pongo este jugo de naranja. ¿Cuánto necesitamos para un vasito de jugo de naranja? ¿Cuántas naranjas? ¿Unas 2 o 3? Es una gran cantidad de azúcar. Entonces, es preferible, si tienen mucho antojo de un juguito de fruta, un cuartito de vaso o un tercio de vaso y ya. Y de vez en cuando, no diario. ¿Qué es mejor? Consumir la pieza de fruta. Sí, es mejor que se coman una naranjita a que expriman 3, 4 naranjas para comerse un vaso. Es una cantidad muy alta de azúcar. Aplica igual para la mandarina. Y traten de dejarle siempre esta fibrita. Eso es fibra, vitamina C. Y la fibra les va a ayudar en la digestión. Entonces traten también de consumir ese tipo de cascarita. Y bueno, solamente como manera representativa, pues esta es la cantidad de azúcar que aproximadamente nos ofrecen estas bebidas, ¿no? Una Coca-Cola de 355 mililitros, pues como 12 cucharadas. Si nos vamos a un néctar, que según pues es más sano, según lo venden las industrias de la comida, pues en realidad tiene hasta más azúcar que la Coca-Cola. Y un Jumex, pues hasta 17 cucharadas de azúcar, ¿no? Y el agua, pues cero. Entonces, para combatir la obesidad y el sobrepeso, preferible siempre tomar agüita natural, ¿ok? Ahora, restricción del consumo de comida rápida y procesada. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos hace 8 días de las grasas trans y las grasas saturadas? Y aparte, por ejemplo, aquí el capsu tiene una gran cantidad de azúcar, de jarabe alto en fructosa, que es diabetogénico. Entonces, traten de restringirlo. Si pueden y tienen mucho antojo, pues de vez en cuando y una rebanadita pequeña y ya. Lo ideal sería que no, pero tampoco les voy a decir, no, nunca jamás en tu vida vuelvas a comer esto. No, la sugerencia es que no, pero si no lo pueden hacer o no quieren, disminuyan mucho la cantidad de esta comida. ¿Sí? La restricción de carne, sobre todo carne roja, por su elevado riesgo cardiovascular, que fue lo que vimos hace 8 días con alimentación para un corazón saludable.
una ingesta sumamente abundante de verduras, mucha verdura. ¿Y por qué? Bueno, la verdura va a tener una baja densidad energética de calorías, sin embargo va a tener carbohidratos. Sí, la verdura también tiene carbohidratos y son carbohidratos complejos. Quiere decir que son carbohidratos que el cuerpo se tarda más en procesar y son más benéficos para las células. Los carbohidratos simples son los que tienen las golosinas, las galletas, los pasteles. Esos se digieren rápido y al poco tiempo ya tienen otra vez hambre y esa tiende a acumularse en la sangre, no pasa a las células. Entonces es mejor mucha verdura, aparte la verdura va a ser antioxidante, que es antienvejecimiento celular, y si nuestra célula está, ¿se acuerdan de nuestra plática del deporte, de los telómeros? Bueno, pues los antioxidantes ayudan a que esos telómeros estén más largos y por lo tanto tengamos mejor replicación de nuestro ADN, mejores procesos celulares. Aparte, la verdura va a aumentar la saciedad. ¿Qué es eso? El que nos sentimos que ya estamos llenos, que ya estamos satisfechos. Y por lo tanto, al sentir que ya estamos llenos, la ingesta de comida va a ser menor. Eh, este tipo de dulces, golosinas, aumentan más el apetito. Entonces la gente come y come y come y come. Y pues no se le quita el hambre porque son calorías vacías, por así decirlo. No tiene nada de fibra. Entonces, pues no hay esa sensación de saciedad. ¿Ok? Aparte, pues todos los minerales y vitaminas que nos va a proporcionar, la vitamina C, la K para las hemorragias de nariz. A veces nos llegaban con esas hemorragias nasales en un pizza. Miren, la acelga es una extraordinaria opción. Para prevenir la anemia, tiene ácido fólico y hierro, la verdolaga. Entonces, traten de consumir esta gran cantidad de alimentos que tenemos disponibles en nuestros mercados, nuestros tianguis. Mucha verdurita. Y esta diapositiva de cereales. El cereal no es el cornflakes ni el Choco Crispies y todas esas presentaciones comerciales. Sí tiene cierto grado de cereal, pero es mínima. Sobre todo tienen azúcar y colorantes y saborizantes. Entonces es preferible que se tomen medio vaso de lechita, light si se puede, y la leche también ya vimos que tampoco es súper necesaria, pero pueden tomarse su vaso, su medio vaso de leche, por ejemplo, con 2 cucharadas de amaranto. Y si le agregan por ahí unas pasitas o unos arándanos o incluso un plátano, es excelente desayuno. Preferible que se coman un vaso de leche, por ejemplo, con amaranto o con granola, o con salvado de trigo, por ejemplo, licuar salvado de trigo con un plátano chico o mediano, su vaso de leche, es genial, les está proporcionando carbohidratos complejos, proteína, y si lo acompañan con un taquito, por ejemplo, de pollo con nopales y jitomate, está completísimo ese desayuno y no tienen que ir a gastar en establecimientos que luego se aprovechan de su hambre y les están dando calorías vacías y todo súper grasoso, súper azucarado y mal nutridos. Entonces, tómenle una foto a esto, péguenlo en su refrigerador y estas son excelentes opciones de cereales. Un elotito con limón, poquita sal, es bueno. El espagueti, por ejemplo, las pastas, prefieren las integrales. Integrales porque tienen más fibra, entonces les va a provocar mayor saciedad y el carbohidrato es complejo. Entonces es mucho mejor. La papa también, la cáscara de papa es una buena opción. El salvado de trigo, la avena, el arroz también, prefieran arroz integral. Es mucho más saludable que el blanco. El blanco ya está descascarillado, o sea, ya le quitaron toda la fuente de fibra y de complejo B. Entonces es preferible el arroz integral. ¿Ok? Y bueno, ya saben, en lo menos posible, pan dulce, galletas y pan de caja, como el pan Bimbo, ¿no? Y bueno, preferir entonces frutas y restringir golosinas. Este golosina iba aquí, se me fue. Entonces es preferir frutas 1000 veces si tienen antojos de algo dulce y restringir las golosinas. Si tienen ganas, muchas ganas de plano de una golosina de estas, pues si se van a comprar el paquete de galletas, solamente cómanse 1 o 2 galletas y ya,
No todo el empaque de galletas, porque es una cantidad excesiva de azúcar. Ajá. Preferir las grasas vegetales que las industriales, ¿sí? Restringir las grasas animales e industriales. Y aquí podemos ver la Nutella, todos estos frituras, demás, tienen una gran cantidad de grasas saturadas y trans, que ya vimos que son las que tapan las arterias. Entonces, preferir el cacahuatito, las semillas de girasol, la semilla de pepita, la chía y el salvado de trigo, perdón, la chía y la linaza son excelentes opciones de omega 3. Luego les venden suplementos de omega 3 súper carísimos. Y si ustedes diario se toman su agüita de limón con chía, sin azúcar o con súper poquita azúcar, es muy bueno. O por ejemplo en su licuado una cucharadita de linaza. Le están proporcionando omega 3 a su cuerpo, que es grasa de muy buena calidad, que es cardioprotectora y no tienen que gastar tampoco gran cantidad de dinero. El aguacate, por ejemplo, es caro, pero no se trata de comerse un aguacate, es comerse un tercio, ni siquiera un tercio, sería un sexto de aguacate al día. Con eso le van a ayudar a su corazón. O de vez en cuando, cada tercer día, 4 o 5 almendras al día. O sea, tampoco son grandes cantidades lo que deben de consumir de estas grasas buenas para mantener su corazón saludable. Bueno, los invito a checar esta página del Poder del Consumidor porque la verdad es que están bastante bien hechos sus estudios de lo que contiene cada producto. A veces los pacientes me llegaban frustrados porque me decían, doctora, es que estoy tratando de bajar de peso y me como mi sándwich integral y me compro mi este, Nutrifibra y no bajo de peso, ¿no? Y pues cuando revisamos las etiquetas de estos productos, pues ¿qué creen? Que tienen un montón de azúcar. Fíjense, aquí tan solo un platito de 60 gramos tiene 3.6 cucharadas de azúcar. Entonces el paciente le está echando ganas, cree que está comiendo su cereal saludable, pero ahí ya le van más de 3 cucharadas de azúcar. Por eso lo importante del sellado, de estos sellos negros que nos dicen exceso de calorías, exceso de grasas, excesos de grasas trans, de azúcares, ¿sí? Porque nos venden muchas veces productos como si fueran wow, lo más saludable del mundo y pues no, muchas veces tienen cosas que no. Miren, por ejemplo, este producto tiene alta cantidad de azúcar y tiene 195 miligramos de sodio, de sal. Entonces, imagínense si la persona se toma uno en la mañana, uno en la noche, más aparte toda la sal que consume de otros productos industriales, más todo el azúcar, pues los pacientes no bajan de peso. Es preferible mejor su avenita con leche o con agua incluso que este tipo de cosas. Chéquense las etiquetas, aprendan a leerlas. Con el etiquetado frontal ya es mucho más sencillo. Y bueno, básicamente pues este plato, ¿verdad? Pero aquí me gustó más porque está mejor representado. Miren, apio, brócoli, verdolaga, acelga, berenjena, pepino, o sea, gran variedad de verduras, pimiento amarillo, rojo, existe el verde, el anaranjado, zanahoria, papa. Tenemos una gran variedad de verduras y frutas. Estos mucho mayor, estos moderados, los panes, cereales, sobre todo integrales, es decir, con cascarita. Y miren, mucho menos cantidad de productos animales. Y mucho menos, que es lo más pequeñito del plato, lo que son los antojitos como chocolates, que ni son chocolates, es grasa con azúcar, porque ni cacao tienen la mayoría de estos productos. Entonces, chequen eso y sobre todo consuman abundante verdura, frutas, cereales, leguminosas también ayudan, es proteína vegetal, son suficientes. Leguminosas combinarlos con cereales, por ejemplo, o incluso con carnes, pero en menor cantidad. Y carnes, pues preferir pollo y pescado, ¿ok? Y nunca, nunca olviden su agua. Siempre agüita, 6 a 8 vasos al día de agua. Si realizan ejercicio y actividad física intensa, pues más agua porque su cuerpo va a sudar y van a perder mayor cantidad de líquido. ¿Ok? Y no olviden pues su actividad física. Recuerden que para mayores de 18 años
hasta 65 años, lo ideal son 150 minutos semanales de actividad física moderada, que saldrían 30 minutos al día por 5 días. O bien, si les gusta algo más fuerte, más vigoroso, con 75 minutos que hagan, es decir, mínimo 15 minutos de duración, con eso les va a ayudar 5 veces a la semana. El caso es estar activos. Y recuerden lo que hablábamos hace 15 días, me parece, de la actividad física. Pueden hacerlo al ir a la tienda, vayan a la que está un poco más lejos, traten de usar bicicleta, de caminar, de hacer actividades, ¿sí? Lo importante aquí es reducir el sedentarismo, reducir todas esas horas donde no gastan casi nada de energía, donde es muy bajo ese gasto de energía. Por ejemplo, estar sentados enfrente de la tele o de la computadora, pasar mucho tiempo viendo series. Es preferible que vean una serie si alguien de ustedes tiene caminadora, viendo su serie y en la caminadora a un pasito moderado o lento, es mucho mejor a sentarse y estar ahí 2, 3 horas. Sí lo pueden hacer, pero si van a ver una serie, pues que sea solo un capítulo o dos a lo mucho y luego párense a subir, bajar escaleras. Aquí lo importante solamente es aprender a regularse en cuanto a su actividad física. Y pues bueno, para terminar, pues más que nada es pensar y tener más eh, disciplina en cuanto a las porciones que comen y el tipo de alimento que eligen comerse. ¿Sí? Aquí más que nada, si piensas en tu salud, pues elige alimentos saludables y controla las porciones. O sea, se vale que si se te antoja mucho una hamburguesa, por ejemplo, si antes la pedías de doble pollo, digo, de doble carne, pues ahora la pidas sencilla, una sola rebanada de carne y si se puede mejor de pollo en vez de res o no, creo que sí es de res, ¿no? Entonces, mucha verdura y si quieren, todavía es mejor si preparan unas hamburguesas en casa, incluso una pizza horneada en casa al horno. Chéquenselo en YouTube, ya tenemos muchas opciones. En YouTube les puede venir ahí cómo preparar una pizza en casa y ahí les hacen combinaciones incluso con avena y germen de trigo para que sea como una pizzita integral y pónganle un montón de champiñones, de pimientos, aceitunas y solo un poquito de queso cheddar, solamente poquitito o incluso otra opción de queso. No se quedan con el antojo, se comen su pizza, por ejemplo, si tienen muchas ganas de ella y comen mucho más saludable que pedir la pizza comercial que tiene un montón de grasa, un montón de azúcar, un montón de sal. Entonces, chéquense eso. Y por otra parte, bueno, aquí básicamente en el cartel, pues nos los resumen, ¿verdad? Aquí nos ponen un camino que se divide. Entonces, si van a elegir por acá, pues ya vieron las repercusiones. Y de vez en cuando pueden elegir algo de aquí, pero con una cantidad mínima. O sea, si están acostumbrados a tomarse un vaso diario de refresco, pues medio vaso y después ya un cuartito de vaso y después ya de vez en cuando el refresco, ¿no? La hamburguesa, como les decía, en vez de doble, pues sencilla. Las papas, pues mejor asaditas en su casa a comprar estas que tienen mucha sal y grasa, mucha verdurita, mucha fruta y pues su ejercicio. Y bueno, no sé quién haga los banners, pero están preciosos. Yo siempre quedo encantada con los banners que nos apoyan a hacer aquí al servicio médico porque son bien creativos. ¿A poco no están muy, muy bonitos? Entonces, Sí, los hacen en difusión cultural, difusión, los, los ajá, diseñadores. los diseñadores. Ajá, creo que este lo hizo Gabriela López, Ay, pues, la ay, diseñadora de difusión. después Ujú. les hacemos ahí una cartita porque están bien bonitos los banners. Yo siempre que los veo, Sí, le quedan bien. digo, wow, qué padres y qué creativos, y pues gracias. Entonces, vamos Sí, a ella ir los por hace. las preguntas. Gracias. Vamos a ver, espérenme. ¿Dónde están? Muchas gracias por sus aplausos, chicos. Espérenme, no sé por qué hoy como que se me esconden ¿Dónde está el chat? Permítanme. ¿O alguien quiere hacerme mientras encuentro el chat una pregunta?
así abierta. ¿Dónde está? A ver, ya lo encontré. A ver, vamos a empezar. Hagan hamburguesa a base de plantas, nos dice Eymar. Eymar, si sabes una recetita o dónde podemos checarlo y puedes mandárnosla, sería genial. Ah, por cierto, un anuncio. Ya tengo algunos de ustedes que me siguen en Facebook. Soy Ángela Salud. Voy a subir unas recetas, muy padres, por ejemplo, de la pizza al horno. Una vez yo compré una hamburguesa de quinoa y sabía muy rica. La quinoa es fibra y es vegetariana, por ejemplo, en ese caso. Y sabía súper, súper rica. Entonces, si nos puedes pasar por ahí, Eymar, una recetita y si no la buscamos, pase su link de Facebook. Ahorita la paso, Mayra. Hagan hamburguesas a base de plantas. Sí, es buena opción. Y póngale mucho jitomate, mucha lechuga. Le pueden agregar champiñones y otras verduras. ¿En la caminadora es bueno el ejercicio? Ah, esa es una buena pregunta, Luis Alberto. Mira, hay caminadoras que vienen un poco, bueno, muy, muy básicas y pueden venir un poco deformadas. Incluso cuando caminan, hasta puede doler la columna lumbar. Esas no. Si tienen ya caminadora en casa, o sea, no le estoy diciendo que se compren una, no, o sea, los que ya tengan, en vez de usarla de perchero, traten de mejor utilizarla incluso para ver sus series o sus películas, pero sí chequen que la banda sea lisa y que sea estable, porque hay veces que la banda está ya como muy deformada y pues se pueden terminar lastimando un poquito la cadera y las rodillas. Ajá. Dice, a mí me cuesta mucho trabajo tomar agua y hago ejercicio. ¿Algún consejo para recordar tomar el nivel de agua adecuado? Sí, Valeria, mira, te recomiendo que te compres tu bote de 1 litro o uno de medio litro. Y, por ejemplo, si te compras el de medio litro, pues por lo menos 3 botes al día. Y si te compras el de al litro, pues 2 botes. Y es traerlo a todos lados donde tú estés y en traguitos. No es necesario, si te cuesta mucho trabajo tomar el agua, en primer lugar, ¿por qué te cuesta trabajo? Porque no te gusta el sabor simple o tal vez tienes algún problemita para deglutir, o porque primero vamos a saber por qué te cuesta trabajo. Pero si es cuestión de que se te olvida y cuando te das cuenta ya pasaron las horas y no llevas ningún vaso de agua, la recomendación es que tengas tu bote, sí, tu bote de agua, tu termo, ya sea si agüita tibia o tu bote o fría, como tú la prefieras, y estarla tomando en traguitos. Cuando te des cuenta ya te acabaste el primer bote y ya vas por el segundo. Y lo vas midiendo de esa manera, es mucho más fácil. De preferencia botecitos de vidrio o de estos de metal. ¿Qué hay de cierto que afecte más tomar jugo de naranja que ya tiene tiempo de haber sido exprimido al que está recién hecho? Bueno, mira, si el jugo de naranja estuvo expuesto todo el día al sol o ahí en la mesa, pues sí se puede fermentar y se van formando, voy a poner el video, y se van formando bacterias, o sea, porque se va fermentando. Entonces, pero si tú lo refrigeras, pues es mucho más seguro. Eh, Generalmente lo que es fresco es mejor, pero en realidad no cambia tanto su composición. Primero, antes que nada, refrigerarlo para que no se fermente y se produzcan bacterias que después te puedan provocar un poquito de molestias intestinales, ¿ok? Entonces preferirlo. Pase de lista, pueden nuevamente el link de asistencia. Y creo que ya los otros son de los de asistencia. Dice, ¿será posible nos proporcione la presentación o se la podemos? Sí, todas las presentaciones se están grabando. Ahorita le voy a mandar a la doctora esta grabación cuando acabe de grabarse. ¿Ok? Y la van a transmitir, ¿verdad, doctora, después? Sí, Sí. todavía no sé bien por qué plataforma, pero de Upixa. Las van a transmitir. Yo les doy el link cuando ya me diga la maestra Carla. La maestra Carla Cacho es la que va a empezar a transmitir todo lo que se ha estado dando a los chicos por las por Webex, por redes. todas las... Ah, Entonces, yo les perfecto. informo.
Ok, entonces estén atentos porque sí se van a volver a transmitir las pláticas. Aquí me preguntan Ujú. que si las crepas de avena son mejor que las de harina. Sí, 1000 veces mejor. Por ejemplo, apenas me pasaron una receta de tortitas de ejote. Ven que generalmente las mamás utilizaban harina para como hacerlas más compactas y no se deshicieran. Otra opción es ponerle amaranto en vez de harina. U otra opción es moler las hojuelas de avena y sale como harina y ponerle eso en vez de harina, que ya es el maíz súper triturado, refinado y demás. Entonces esa es una mejor opción. Y sí, las crepas de avena serían mucho mejor opción que las de harina. Porque vas a tener mucho más fibra y eso te va a ayudar a la saciedad y aparte te va a proporcionar vitaminas y minerales. ¿Es posible disminuir el tejido adiposo con alimentación saludable y ejercicio sin necesidad de someterse a una operación para quitar exceso de grasa? Sí, Alan, sí se puede, nada más que aquí sí es importante que lleves un buen seguimiento con tu nutriólogo o nutrióloga, mientras tú empiezas con estas medidas generales. Cuando es mucho el tejido adiposo, pues sí puede quedar cierta flacidez. Entonces, dependiendo de la cantidad de flacidez, puede compensarse con ejercicio o a veces si es necesario algo quirúrgico, pero estamos hablando de ya mucho tejido adiposo. Pero sí se puede, sí se puede. Otra cosa aquí, aprovechando esta pregunta, Alan, es mejor bajar de medio kilo a 2 kilos al mes, o sea, poco a poco, poco a poco. Si ustedes entablan o les ponen una dieta de esas milagro que en un mes ya bajaron 3, 4 kilos, generalmente hay un rebote y el paciente solamente tiene la meta de en un mes o 2 meses bajar y después otra vez regresan a sus hábitos por ansiedad, por la habituación a los sabores. El caso es que sea una forma, un estilo de vida el comer saludable y van a ir bajando poco a poco, poco a poco, poco a poco. O sea, más o Se menos. perdió un poquito tu conexión. Ay, ok, espero. Gracias, doctora. ¿Quién sabe qué pasó? Entonces, lo ideal es ir bajando de peso poco a poco, y con el ejercicio se puede lograr que esos tejidos no queden tan flácidos. Ujú. Yo ya tuve a mi bebé, les comparto, y pues queda la pancita, ¿no? Ahí de la flacidez del embarazo. ¿Y saben cómo se me quitó? Yo me iba a bailar cada 15 días, salsa. Y con eso se me quitó toda la flacidez, ni parece que estuve embarazada, porque pues es normal que quede ahí la flacidez, pero bailando a mí, con eso se me quitó. Pero cada quien es diferente. Pero ¿qué pasa? ¿El baile qué es? El baile es ejercicio aeróbico. Entonces estamos quemando calorías y estamos distribuyendo la grasa. Entonces, yo con 15 días durante un año que me fui a bailar, genial, ¿eh? Aparte, muy feliz. Se liberaban endorfinas y súper padre ahí todo, ¿eh? Así que si a alguien aquí le gusta bailar, aproveche. A ver qué otra cosa. ¿Cuál sería? Hay que ir a bailar. Sí, doctora, ya hace falta la pachanga, la fiesta, pero bueno, todavía nos Ya hace falta con falta una con ida a el, bailar. con el Ahora que COVID. acabe esto, hay ¿Mande? que seguirnos cuidando. Sí, 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 pero si pueden bailar en Hay su que casa. seguirnos cuidando mientras. Sí, sí, doctora, Ah, mientras a sí, bailar en que se casa. pongan videos. Sí, hay un juego, el Just Así es. Dance. Si pueden poner su Just Dance, genial. Este, Tengo unas sobrinas que son fanáticas de BTS y pues la verdad es que los chavos bailan wow. Y pues ahí están haciendo su ejercicio físico, haciendo coreografías de BTS, ¿no? Alguna otra haciendo coreografías de Michael Jackson. Entonces, hay maneras de hacer actividad física. A ver, ¿cuál pan sería el mejor? Bueno, si pueden comprar pan integral, de esos de centeno o de ¿cómo se llama? Incluso, no, no son linaza, el salvado. Con salvado de trigo es mejor. Traten de quitarle el migajoncito y comerse sobre todo la corteza. Si quieren pan, por ejemplo, si se les antoja mucho un sándwich, el pan que está menos mal, por así decirlo, que prácticamente no tiene jarabe de maíz de alta fructuosa y está como más regulado,
es el pan doble cero. Es el único que yo podría recomendar de caja. De ahí en fuera es mejor un bolillo integral. ¿Qué opinas sobre ¿qué opinas sobre que el dejar de cenar te ayuda a bajar de peso? No, no. ¿Saben por qué? Porque nuestro cerebro necesita glucosa, necesita grasas también. Las grasas son importantes para formar nuestras hormonas, las membranas celulares, las neuronas, etcétera, ¿no? Entonces, no dejen de cenar, necesitan darle a su cuerpo azúcar de buena calidad con las verduras, con un cereal. Por ejemplo, ¿qué sería una excelente cena? Por ejemplo, puede ser un taquito de queso panela con nopales o un queso de taquito, perdón, un taquito de queso panela con pico de gallo, por ejemplo. Este, o podría ser incluso media torta de pollo y le ponen verduras, le pueden agregar lechuga, jitomate o un caldito de pollo. Es excelente cena, tiene pocas calorías y acuérdense que para la cena tiene que ser un poquito más reducida. ¿Por qué? Porque vamos a dormir y no vamos a poder quemar toda esa caloría dormidos. ¿Y por qué? Porque mientras más comamos, pues más posibilidades hay de que tengamos reflujo. Entonces la cena siempre tiene que ser ligerita, poquita. Traten de no omitirla, ¿ok? Yo se congeló la doctora. Ay, espero que ya no. Ok, ya no se escucha. No, ya estás bien. Sí. A ver, sí, ya. ¿A qué se debe que en ocasiones durante o al final de hacer actividad física en las mañanas se tenga sensación de vomitar? Aquí es importante. ¿Estás haciendo actividad física con una... ¿Desayunaste algo, por lo menos una fruta? Porque cuando hacemos actividad física en la mañana, por lo menos hay que dar una carga de glucosa saludable, que puede ser unos cuadritos de melón, un plátano, unas uvas, una manzana, pero sí tenemos que darle la glucosa a nuestro cuerpo, porque todo, nuestros músculos van a requerirlo y nuestro cerebro. Entonces, puede que estés sintiendo ganas de vomitar, náusea, porque no es, se te está bajando el azúcar. Ajá, entonces sí es importante que primero te tomes tu carguita de azúcar o puede que estés deshidratada. Entonces también tienes que consumir tu vasito de agua. Comer verduras al vapor y ponerle una pequeña porción de mantequilla está bien. Pues al vapor y que queden verdecitas, crujientes. Y la mantequilla que sea mínima, mínima. O sea, si puedes omitirla, mejor, porque tiene grasas saturadas. Pero sí le puedes poner bueno, si es una porción pequeña de verdura, pues sería como un cuartito de cucharada de mantequilla. O sea, lo ideal sería que no, pero si se te antoja mucho, que sea muy poquito. O con las brochas, con las brochas, puedes poner en una cuchara la mantequilla, muy poquita mantequilla, y nada más distribuirla en el sartén para que no se te pegue y le dé un poquito de sabor, pero trata de que sea lo mínimo de mantequilla. El ayuno intermitente, ya me han preguntado mucho de este tema. Lo voy a estudiar más. Sé que en algunos pacientes ayuda, pero en otros no. Les descompensa sus niveles de azúcar y luego andan cayendo en hipoglicemia y se andan desmayando. Entonces, depende de cada paciente, pero lo voy a estudiar más, ¿sí? Por favor. Yo llevo más de un año haciendo ayuno intermitente y es maravilloso. Ok, Neymar. Pues luego me platicas, ahí luego me escribes en el Face, ¿vale? Me platicas cómo te dieron ese esquema, ¿ok? Entonces, soy Ángela Salud. Es que ahorita no tengo abierto mi Face, pero soy Ángela Salud. Ahí síganme y si pueden por ahí compartir esa receta de hamburguesa con verduras, pues se las agradeceríamos. ¿Sí? ¿Y qué me recomienda para desayunar? Si, por ejemplo, Carla, estás en tu casa, no vas a hacer mucha actividad, por ejemplo, vas a estar toda la mañana sentada en la computadora, puedes desayunar, por ejemplo, se me ocurre ahorita un licuado, medio vaso de leche con alguna fruta, la de tu preferencia, puede ser guayaba, o puede ser fresa, puede ser plátano, y le pones una cucharadita de linaza y le puedes poner incluso una cucharadita de amaranto. No dos, una y una, porque ambos son
cereales y si no, y te puede dar un poquito de diarrea si no estás tan acostumbrada a la fibra de esos cereales. Entonces puedes experimentar primero a lo mejor con una cucharadita de amaranto, te cae bien, al otro día con una de linaza o al otro día con salvado de trigo. Y así, o sea, el caso es irlo variando y tu fruta. Entonces ahí ya estaría proteína, ya estaría grasas de buena calidad, cereal, y puedes comerte un taco de pollo, por ejemplo, o incluso un taco de un guisado que haya hecho tu mami, uno o dos tacos, y tu agua, siempre su agua. Si ustedes se están hidratando constantemente, su cerebro va a pensar mejor y va a tener mayor concentración en sus clases. Puede ser un ejemplo, ¿ok? Si en la mañana vas a hacer más actividad física, pues puedes agregarle a lo mejor un tercer taco, ¿no? Entonces, fue muy abierta la recomendación, pero puede ayudarte. Uh-huh. Ah, mi foto de perfil son unas verduras, son unas verduritas, creo, una lechuga y jitomate y cosas así, ¿va? El salvado de avena es bueno, sí, sí, es muy bueno. Salvado de trigo, salvado de avena, incluso cuando vayan al mercado con sus mamás o sus papás, acompáñenlos y compren toda la variedad posible de verduras y de cereales. La verdad es que somos afortunados, tenemos mucho, ¿ok? Bueno, pues ya son las 3:22. Los dejo, chicos. ¿Qué opina de hacer ejercicio en la mañana y después? No, bueno, pueden hacer ejercicio en la mañana y ya después desayunar completo, pero primero tienen que tener una carga de glucosa. Por ejemplo, te puedes parar y comerte un plátano o un tazón de fruta, papaya, guayaba, etcétera. Por lo menos 2 piezas de fruta mediana si vas a hacer ejercicio, por lo menos, y agua. ¿Sí? Lo ideal es que primero desayunes y luego ya hagas tu ejercicio como a la hora. Pero sí se puede realizar tempranito tu ejercicio, pero con una carga de glucosa, que generalmente es O puedes comerte, por ejemplo, un poco de granola y una pieza de fruta, o 2 piezas de fruta. Uh-huh. Pero nunca hagan ejercicio sin haber consumido azúcar, porque en las mañanas baja la glucosa. Toda la noche estuvimos dormidos. Ya tenemos cuántas, 6, 8 o 10 horas de ayuno. Entonces, y si empiezas a hacer ejercicio sin una carga de glucosa, se te va a bajar y te puedes andar desmayando y lastimando. Entonces, sí, come una carga de glucosa con fruta, de preferencia, y agua. Por lo menos un vaso de agua, ¿ok? Bueno, pues nos vemos en 8 días con la plática de diabetes, ¿ok? Muchas gracias, chicos. Pues gracias a todos, cuídense mucho. Excelente semana, todavía estamos a la mitad, ¿sí? Gracias, Angelita, cuídate Gracias, mucho. doctora. Saludos. Estén muy bien, cuídense mucho. Gracias. Gracias, chicos, cuídense, síganse cuidando. Hasta luego, cuídense. Gracias. Gracias.